Dios te bendiga, amada iglesia, en esta hora. Te saludo como siempre en el amor del Señor. Y quiero compartir contigo una parte de la Escritura que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. La palabra de Dios reza de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, hoy quiero compartir contigo un tema que es, hermano, ¿quién tiene tu lealtad? ¿Cristo o el hombre? Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te ruego, Dios eterno, en el nombre de Jesús, que me des sabiduría para poder compartir tu palabra. A mis hermanos que han de escuchar, Dios mío, que abra sus oídos espirituales para que puedan escuchar tu voz, Señor. Para que podamos entender, Dios mío, qué es lo que estamos haciendo mal, Señor, y podamos corregir. Corrígenos con tu palabra, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, y ayúdanos a entender, Señor, en el nombre de Jesús, este pequeño mensaje. Padre, y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Hermanos, acabamos de leer un versículo, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vamos a hablar de fidelidad, vamos a hablar de lealtad. ¿Por qué? Porque muchos creyentes hoy son más leales a sus predicadores que a Dios y a su palabra, hermanos. Algunos incluso son más leales a sus iglesias que a Cristo mismo. Han construido tanta lealtad alrededor de los hombres que ahora temen ofenderlos. Ellos cuidan sus labios tanto porque a veces, aunque ellos detectan algo que está incorrecto en esas personas, ellos temen tanto ofenderlos y guardan silencio. Incluso, hermanos, cuando se trata de mantenerse firmes con la palabra de Dios, a ellos les tiembla la mano, les tiembla la boca porque no se atreven a decirles nada. ¿Por qué? Por la lealtad que ellos han generado alrededor de un ser humano, de un hombre. Hermano, no es de extrañar que muchos sean más rápidos en defender a su propio pastor cuando es criticado que en defender la Escritura cuando es pisoteada. Hay muchos hombres y mujeres que defienden a los pastores a capa y espada, hermanos, pero no son capaces de defender la Escritura cuando esa palabra está siendo pisoteada. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Por qué pasa esto, hermanos? Porque en lo más profundo del corazón humano, el hombre todavía anhela un líder visible más que un Dios invisible. Nosotros estamos acostumbrados a creer en lo que vemos, que a veces se nos complica tanto creer en un Dios invisible. Hermano, es el mismo impulso antiguo que construyó el becerro de oro. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel cuando fue llevado por Moisés al desierto? ¿Y te acuerdas cuando Moisés subió al monte y de repente cuando se escuchaba mucho grito, mucho alboroto, que era el pueblo de Israel, que se estaban creando ídolos? Ellos querían ver dioses, ellos querían ver a alguien, y ellos mismos dijeron, estos son los dioses que nos sacaron. Cuando Moisés tardó en bajar del monte Sinaí, Israel entró en pánico, tuvieron miedo, no veían a Dios, no veían a su líder, no estaban mirando a Moisés, y ellos dijeron en Éxodo 32:1, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ellos querían algo, ellos querían ver algo, hermanos, y ellos mismos se hicieron su becerro de oro. No dejaron de creer en Dios, hermano, no dejaron de creer en Jehová, pero simplemente ellos querían algo tangible, algo en lo que ellos pudieran confiar, algo que ellos pudieran mirar, algo que pudieran ver, algo que pudieran ellos admirar y algo que ellos pudieran seguir. Ese mismo instinto idólatra, hermanos, llena nuestras iglesias el día de hoy. Ya no nos derretimos por los becerros de oro, ya no estamos pensando en esos dioses, pero simplemente, amados hermanos, cuando escuchamos o vemos algún predicador con micrófono en mano, de repente los empezamos a hacer nuestros ídolos. La gente confía más en el hombre, en esos hombres, y que son hombres de Dios, hermano. Yo no quiero que me vayas a malinterpretar. Hay muchos hombres que son hombres de Dios, pero recuerda que el hombre es un hombre que se equivoca, pero Dios no, hermano. Dios es infalible, el hombre es falible. Entonces, mucha gente confía más en el hombre de Dios que en el Dios del hombre. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a creer en lo que vemos, estamos tan acostumbrados a todo eso que a veces, hermanos, se nos hace difícil poner nuestra confianza en el Dios invisible. Muchos predicadores son admirados no por su santidad, hermano, porque tendemos que ser claros. Hay hombres que predican muy bien, son muy elocuentes, pero no son muy santos. Hay otros, amados hermanos, que tal vez no predican con tanta elocuencia, pero tienen santidad en su vida. Entonces muchos predicadores son admirados no por su santidad, sino por su elocuencia, por su influencia, por su capacidad de mover a la gente. ¿No se te hace algo a lo que estamos mirando ahorita en las redes sociales? Mucha gente llena congregaciones, que hay hombres que hablan muy bonito, que más que predicadores
predicadores son motivadores. Ellos saben mover a la gente, ellos saben por dónde hablarle a la gente, cómo endulzarles el oído, y mucha gente rápidamente empieza a ser leales a esos hombres. Y cuidado si alguien se atreve a hablar mal de ellos, aunque ellos están dando mensajes fuera del contexto de la Escritura. Si alguien dice que se equivocó, si alguien dice que lo que está enseñando está mal, mucha gente se levanta y son capaces de todo por defender a esos hombres porque les son leales. Y como resultado, hermanos, la congregación de repente confunde la unción con la popularidad y la sana doctrina con la emoción fuerte, porque en esos lugares les dan descargas de emociones, mucha música, mucho ruido, muchas palabras bonitas, pero no hay un mensaje centrado en Cristo que confronte el pecado. Entonces, en lugar de probar cada palabra con la Escritura, estas personas la prueban por lo que sienten en su corazón, como dicen ellos, por lo que ellos miran, por sus sentimientos. Ellos se guían por sus sentimientos. Ellos no son como los de Berea, que cuando Pablo estaba predicando, ellos corrían a sus casas a mirar si lo que Pablo estaba diciendo era verdad y lo consultaban por medio de la Escritura. Hermanos, la verdad se ha vuelto subjetiva en estos días. La convicción ha sido reemplazada por el aplauso. Si hay mucha gente aplaudiendo, eso quiere decir que el mensaje estuvo bien. Si la gente no está aplaudiendo, pareciera que el mensaje no es correcto, cuando no debe de ser así. No debemos de buscar el aplauso, debemos dar mensajes centrados en Cristo, debemos hablar de Cristo Jesús, debemos de permitir que el Espíritu Santo ejerza su ministerio, que es convencer de pecado, de justicia y de juicio. En algunas iglesias, cuestionar a un líder se considera una rebelión. He escuchado en la boca de muchos hombres y mujeres que se hacen llamar cristianos o que son cristianos, pero que son ignorantes tal vez de la Escritura. Ellos dicen: no toques al ungido, no digas nada de él, aunque se haya equivocado, que esté enseñando cosas equivocadas, o aunque su estilo de vida vaya en contra de la palabra. Amados hermanos, ellos lo defienden a capa y espada, porque para ellos es el ungido de Jehová, es el ungido de Dios, y nadie tiene el derecho de cuestionarlos. Pero la palabra dice que sí. Dice la palabra del Señor: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Hermanos, entonces, ¿sí se pueden cuestionar a estos líderes? Sí, pero algunos hombres lo consideran una rebelión y rápidamente te tocan algunos versículos distorsionándolos, como en aquel momento cuando Moisés es murmurado por sus hermanos, por María y por Aarón, y de repente María queda leprosa de la mano. Entonces ellos agarran eso y lo tergiversan, y muchos hombres aprovechan de ese versículo para infundir miedo a las personas. Pero eso es simplemente falta de discernimiento. ¿Sabes por qué? Porque no conocemos la Escritura. Y el discernimiento, amados hermanos, cuando alguien dice lo que está diciendo ese hombre está mal, cuando alguien se levanta y se atreve a confrontar esa falsa enseñanza o esa falsa doctrina o lo que ese predicador está diciendo, la gente, en vez de decir que tienes discernimiento, te trata como si fueras un orgulloso. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 19 habla de lo que te estoy diciendo. Dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Podemos reprender a alguien que se está equivocando? Claro que sí. ¿Tenemos que corregir el pecado? Claro que sí. A Tito, Pablo le dio la indicación: por esta causa te he dejado en Creta para que corrijas lo deficiente. Entonces, aquí, hermanos, todos nosotros debemos de aprender algo. Necesitamos conocer la Escritura. Así que los creyentes, amados hermanos, en este tiempo han aprendido todo lo contrario. Ellos aprenden a silenciar la convicción, a tragarse la duda y a seguir ciegamente a estos hombres porque les son leales, no por amor a Dios, sino por temor al hombre. Les da tanto miedo confrontar a una persona que se hace llamar un siervo de Dios, una sierva de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sienten que es un pecado, pero más pecado es guardar silencio cuando la verdad del Evangelio está siendo pisoteada. Hermanos, la mejor forma de saber si la lealtad de alguien está puesta en los hombres es observar su reacción cuando su predicador favorito es expuesto y refutado por enseñar una falsa doctrina. Te hago una pregunta: ¿acuden humildemente a la Biblia o se apresuran a defender al hombre? Porque si esa persona de repente escucha que lo que el predicador dijo para él le parece correcto, pero alguien se levanta y dice que lo que está enseñando es incorrecto y lo muestra con la palabra, la pregunta aquí es: ellos rápidamente se apresuran a defender al hombre, como no toques al ungido, no hables de él, no seas orgulloso. No, hermano, nosotros tenemos que ser como los de Berea. Cada uno de los cristianos tenemos que ser así. Tenemos que correr a las Escrituras para ver si lo que el predicador está enseñando es bíblico. Y si no es así, dijo el apóstol Pablo que escudriñemos la profecía, que nos abstengamos de toda especie de mal, que retengamos lo bueno. Y es lo que tenemos que hacer, y eso solamente se consigue viniéndole a las Escrituras. Hermano,
si el instinto de una persona es defender al hombre en lugar de examinar el mensaje, su lealtad ya está mal colocada. Su lealtad no está en Dios, su lealtad no está en Cristo, su lealtad está puesta más en el hombre. Y sin embargo, hermano, cuando un incrédulo se burla de la Biblia, ¿dónde está ese mismo celo? Ahí no dicen nada, desaparece como el vapor. ¿Sabes por qué? Porque su lealtad nunca fue la verdad de Dios, la palabra del Señor. Fue en realidad al nombre de su maestro, el nombre de su predicador favorito, el nombre de la persona que para él es una persona que tiene mucho conocimiento. Y yo no dudo que tengan conocimiento algunos hombres, pero aún así nosotros tenemos que correr a la Escritura para ver si el mensaje es cierto o es una mentira. Muchos hermanos, por la misericordia de Dios, tropiezan más tarde con la verdad. De repente se ciegan escuchando a predicadores, pero cuando estas mismas personas diligentemente corren a agarrar la Biblia y empezar a estudiar, pronto solitos van a soltar esas falsas enseñanzas y van a decirle: Señor, gracias por tu misericordia, gracias por abrirme mis ojos, porque por medio de la verdad del Evangelio ellos descubren la verdad, que a veces esos mensajes estaban errados. Ellos abren la Escritura por sí mismos y lo que descubren, hermanos, los destruye por dentro. Destruye todos esos falsos argumentos que habían aprendido de hombres que ellos pensaban que era real, que era cierto, porque para ellos era el hombre de Dios, era el pastor, era el evangelista. Pero cuando ellos verdaderamente corren a la palabra y esa palabra es examinada, ellos se dan cuenta que aún sus predicadores favoritos muchas veces tergiversaron la palabra. Pero cuando llega la palabra del Señor al corazón del hombre, nos da discernimiento. Es cuando aprendemos, hermanos, nosotros a separar lo bueno de lo malo. Y es cuando ahí nos damos cuenta verdaderamente que el hombre falla. Hermano, la gente, muchos hermanos, muchos cristianos han sido alimentados con mentiras, a veces durante muchos años dentro de una iglesia, por los mismos hombres en quien ellos más confiaron. Pueden ser los pastores, a lo mejor son pastores con buenas intenciones, pero por falta de conocimiento de la Escritura, por falta de escudriñar la Escritura, esos hombres enseñaron mal. Recuerda esta frase que te digo esta noche: si tenemos malos maestros, vamos a ser malos discípulos, y el día de mañana la que va a sufrir es la iglesia, porque estamos aprendiendo mal y por lo tanto vamos a enseñar mal. Necesitamos ser diligentes y correr a la palabra y mirar qué es lo que la palabra nos está enseñando. Hermanos, cuando estos hombres escudriñan la palabra, se dan cuenta que han sido alimentados con mentiras desde el principio, desde que creyeron en el Evangelio. Estas personas, ¿qué hacen entonces cuando descubren todo esto? Estas personas, hermanos, se aferran aún más fuerte a los mismos engañadores. ¿De quiénes estoy hablando? De aquellos que se llenan de orgullo, que aún leyendo la Escritura no son capaces de soltar a estos hombres y sus mentiras. ¿Sabes por qué? Porque su lealtad está puesta en el hombre. Ellos se aferran aún más fuerte a los mismos engañadores que los desviaron. ¿Por qué? Porque ellos son más leales a los falsos maestros. Son leales a maestros que no enseñaron la verdad. A maestros que, a pesar de que les enseñaron mentiras, ellos no están dispuestos a cambiarlos. Han construido sus becerros de oro con falsos maestros. Ahora no son becerros como tales, pero son sus becerros de oro. Pueden ser falsos predicadores, falsos maestros, y ellos han hecho de ellos un ídolo. Pero hermanos, debemos escuchar esto con atención. No hay ni un solo creyente en el cielo cuya lealtad haya estado basada en los hombres. Ni uno solo. De hecho, el Antiguo Testamento dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos de tener cuidado, hermano. De hecho, muchos de los que hicieron eso de confiar ciegamente en esos predicadores, que eran predicadores falsos, predicadores que los engañaron, muchos, hermanos, de estas personas que oyeron estos predicadores y murieron sin Cristo, porque decidieron ser más leales a hombres mentirosos que estaban enseñando cosas que la Biblia no dice. Dios nunca los vio como cristianos, sino como unos hipócritas autoengañados. ¿Sabes por qué? Porque ninguno tiene excusa. Todos tenemos Biblia. Si eres cristiano, estoy seguro que tienes una Biblia. Tu deber es estudiar la Biblia. Mi deber es estudiarla, es escudriñarla. Muchas de estas personas fueron miembros de un culto de oración, un culto de la iglesia, que confundieron ellos la devoción al hombre con fe en Dios. No debemos de confundir eso. No podemos de tenerle devoción a un hombre y no debemos decir que eso es tener fe en Dios. No, nosotros debemos de tener una fe bíblica, una fe cristocéntrica. Debemos nosotros por eso
tener conocimiento de la Escritura, porque el conocimiento de la palabra, hermanos, es la varilla y es el cemento para tener cimientos fuertes, para que tengamos una fe fuerte, hermanos. Muchos creyentes olvidan que Dios es un Dios celoso. Él no compartirá su lealtad con nadie. Solo Él es digno de lealtad, solamente Él es digno de adoración y confianza. Los falsos maestros siempre exigen lealtad hacia ellos mismos. ¿Sí has notado eso, hermanos? Ellos incluso a muchas personas les prohíben que escuchen a otros predicadores, les prohíben que visiten otras congregaciones, les prohíben que se junten con ciertos hermanos. ¿Sabes por qué? Porque para ellos la lealtad hacia ellos mismos es lo más importante. En cambio, aquellos predicadores temerosos de Dios, aquellos maestros que son temerosos de Cristo, estos hombres siempre dirigen toda la lealtad hacia Cristo. Los falsos maestros dicen: no te atrevas a cuestionarme. Pero un maestro o un cristiano o una persona que quiere llevarte verdaderamente a Cristo Jesús, hermanos, esos predicadores temerosos de Dios dicen lo siguiente: cuestiónalo todo. Examina absolutamente cada palabra que sale de mi boca a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura. Los verdaderos pastores, hermanos, prefieren ser corregidos en la tierra que ser condenados en el cielo. Tiemblan ante la idea de presentarse ante un Dios celoso y descubrir que pasaron toda su vida predicando falsedad. Por eso tenemos que estudiar la Escritura. Por eso tenemos que prepararnos. Así que, hermano, pregúntate: ¿qué voz te conmueve más? ¿La voz de tu pastor o la voz de la Escritura? Recuerda, si quieres escuchar la voz de Dios, está aquí plasmada en letras en la Biblia. Tenemos que escucharla. Hermanos, cuando la verdad expone a tu predicador favorito, ¿cómo reaccionas? ¿Defiendes al hombre o abrazas la corrección por medio de la palabra? ¿Sobreviviría tu fe si tu predicador favorito cayera? Es decir, si tu predicador que tanto aprecias o que tanto admiras, si de repente él cayera, ¿tú seguirías firme? Hermano, ¿está tu fe construida sobre una personalidad o sobre la persona de Cristo? ¿Sobre quién está construida, hermano? Tienes que hacerte estas preguntas. ¿Seguirías amando la verdad, hermano, si esta verdad destruyera todo lo que siempre has creído? Si de repente alguien te enseñara diligentemente y te dieras cuenta que todo lo que tú sabías es una mentira y que no era así, ¿serías capaz de abrazar esa verdad? ¿O aún así seguirías teniendo en alto a esas personas que te enseñaron? ¿Seguirías a tu pastor si sus palabras fueran demostradas falsas por la palabra de Dios? ¿Seguirías siendo leal a esos hombres y a pesar de que tú escucharas y vieras con la palabra que lo que ellos te enseñaron no era así? Hermanos, porque la lealtad que comienza con el hombre siempre terminará con el hombre, pero la lealtad que comienza con Dios perdurará por toda la eternidad. El cielo no está lleno de los que fueron leales a las iglesias, a las denominaciones o a personalidades. No, el cielo estará lleno. El cielo van personas que fueron leales a Cristo Jesús y a su palabra. Así, hermano, que tengamos mucho cuidado donde colocamos nuestra lealtad, porque al final Dios no preguntará: ¿qué ministerio defendiste? No. Él preguntará claramente: ¿qué verdad defendiste? Y es ahí donde muchos van a temblar, porque muchos abrazan a los predicadores como si fueran hombres que nunca se equivocan. Y más en estos tiempos que estamos siendo bombardeados por muchos hombres, por muchos predicadores que tergiversan la palabra, que hablan más de dinero, que hablan más de casas, de prosperidad, de éxito, pero no confrontan el pecado, no hablan de santidad, no hablan de Cristo Jesús en sus mensajes. ¿Sabes por qué? Porque no les conviene. Ellos piensan más en cosas terrenales porque ellos andan en la carne y no en el espíritu. Ellos piensan en cosas terrenales, pero aquellos que andan en el espíritu, hermano, piensan en cosas espirituales, en cosas que no son de esta tierra. Recuerda, somos peregrinos y pasajeros. Pongamos nuestra lealtad completamente en Cristo Jesús. Quitemos nuestra lealtad del hombre, hermano, y con esto no quiero decir que no seas leal en la iglesia donde estás o con el pastor que te está enseñando, no, pero estoy diciendo que todo lo que te enseñe el pastor o el predicador o la iglesia, tenemos que llevarlo a la luz de las Escrituras. Todos nosotros debemos de gozar de los medios de gracia que Dios ha dejado en las iglesias, pero todos nosotros debemos ser responsables y escudriñar todo lo que sale de la boca de los predicadores. En este caso tienes que escudriñar todo lo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque esa es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. Tenemos que aprovechar los medios de gracia. Dios ha puesto pastores en las iglesias para que le enseñen a las ovejas, para que las alimenten, pero las ovejas, ellas tienen que checar que su alimento sea un alimento saludable. Hermano, hermana, seamos leales a Cristo.
Seamos hombres y mujeres responsables, llamemos a aquellos que nos enseñan, tengámonos en doble estima, pero siempre corramos a la Escritura para ver si lo que estamos aprendiendo viene de parte del Señor. Recuerda, hermano, Pablo dijo que se levantarían hombres de la misma congregación y que intentarían arrastrar a muchos a la mentira. Entonces tengamos cuidado y nosotros como predicadores seamos responsables, porque un día daremos cuenta de cada palabra. Dice la palabra del Señor que de cada palabra ociosa que salga de la boca de los hombres, de ella se va a dar cuentas en el día del juicio. La lealtad, hermanos, es buena siempre, pero procuremos que nuestra lealtad siempre sea hacia Cristo Jesús. Seamos leales donde estamos, hermano, pero no quitemos a Cristo, no quitemos nuestra lealtad de Cristo. Y recordemos siempre, el hombre siempre se va a equivocar. El hombre siempre puede fallar, pero Cristo no. Así que aprovechemos a esos hombres que Dios ha levantado con corazones de pastor, con corazones que tienen el deseo de servir a Cristo con ánimo pronto y con voluntad propia. Pero hermanos, todo tenemos que llevarlo a la palabra del Señor. Oremos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de mis hermanos que han de escuchar este pequeño mensaje. Que abra su entendimiento, Señor. Que ellos sean diligentes también, Señor, en recurrir a la palabra para ver si todo lo que se está predicando proviene de ti, Señor. Padre, danos sabiduría, danos discernimiento, Señor. Y ayúdanos, Dios mío, a orar por los predicadores, por los pastores, Señor. Amarlos, Dios mío, porque ellos nos están enseñando. Señor, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano.